Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del instrumento de valoración auditiva y de lenguaje para niños entre los 0 y los 12 años, más conocido como VALE, que ya anteriormente la doctora Diana lo mencionó en una de sus capacitaciones sobre cómo debía hacerse la aplicación. Sin embargo, por la relevancia de este instrumento y al ser un protocolo creado por el Ministerio de Salud para poder identificar las conductas auditivas y del lenguaje en el desarrollo de los niños, vamos a dedicar este espacio a darle mayor profundidad a toda la fundamentación y a todo el proceso de construcción que se llevó a cabo por parte del Ministerio de Salud para tener un documento o un protocolo que nos pudiera identificar o que nos permitiera reconocer los indicadores mínimos de desarrollo, ¿vale? Entonces, iniciemos hablando, allí ya se está viendo mi presentación, permítanme confirmo, ¿sí? Iniciemos hablando sobre qué vamos a hablar hoy acerca del VALE. Vamos a tener presente el concepto de riesgo auditivo sobre el cual está fundamentado este protocolo. Vamos a conocer cuáles fueron los indicadores de riesgo vestibular, porque además es un componente o una parte del protocolo que también es súper importante. El diseño, cómo fue el diseño de este instrumento. Vamos rápidamente a conocer esta revisión documental que se hizo para definir cada uno de los componentes del protocolo, la tabla de especificaciones, cómo se llevó a cabo la elaboración de los diferentes ítems, cómo fue la elaboración del formato del instrumento, cómo se hizo ese cálculo de la validez, cuál fue esa evidencia de sensibilidad y especificidad, la descripción del instrumento como tal, las instrucciones, las recomendaciones y cómo se aplica. Y al final vamos a observar un pequeño video que hemos creado con instrucciones para la aplicación del VALE. Entonces, iniciemos hablando acerca de este riesgo auditivo y comunicativo que se constituye como una de las variables principales en la que se decanta el diseño y la construcción de los indicadores del instrumento. Teniendo como base el entendimiento o teniendo como base los conceptos, que también ya los hemos abordado en capacitaciones anteriores, los conceptos de comprensión del lenguaje, comunicación y audición, que es la base del instrumento del protocolo VALE. En ese sentido, el instrumento como tal no pretende dar cuenta de estados de desarrollo en niños, ¿sí? Y esos estados de desarrollo sí constituyen la base sobre la cual se consolida la posibilidad de identificar de manera ágil y versátil las condiciones que alerten al personal sanitario, sea médicos, enfermeros, fonoaudiólogos, sobre un posible o un probable detrimento en la salud auditiva y comunicativa actual o futura que pueda estar presentando ese niño o ese individuo, ese sujeto, ¿sí? Y de esta forma o visto así, los indicadores lo que advierten es sobre la ausencia de conductas que son mínimas, esperables para la edad del niño, en cuyo caso, cuando se presentan, sugieren sobre la necesidad de un proceso de valoración o una evaluación profunda y formal por parte de los profesionales del área de la salud, como los fonoaudiólogos o los audiólogos, quienes son las personas encargadas de tomar esas acciones que son pertinentes para determinar con certeza la condición de salud auditiva y comunicativa y prevenir su posible deterioro, ¿sí? Teniendo en cuenta que una valoración inicial, como la que proporciona el instrumento de valoración auditiva y de lenguaje para niños de 0 a 12 años, permite es detectar de forma temprana a los niños y a las niñas
que están en posible riesgo de tener o de desarrollar alteraciones a nivel auditivo, a nivel de la comunicación. Y orientar la consulta especializada ante la ausencia de conductas o condiciones que por su relación con el desarrollo lingüístico, auditivo, con el desarrollo comunicativo, denotan una mayor probabilidad de alteración auditiva y comunicativa. ¿Sí? Se determina también, además, la edad de 12 años, dado que se espera que a esa edad se haya culminado el proceso de desarrollo de las habilidades de comprensión, de expresión, interacción y las vestibulares. Y ya lo que sigue después de esos 12 años es el perfeccionamiento de esas habilidades que toman toda la vida en fortalecerse. Entonces, en ese sentido, vamos a conocer cuáles son los riesgos o los indicadores de riesgo para cada dimensión del instrumento. Y observen allí en la tabla, lo tenemos por edades, abordando cada uno de los ítems que conforman el instrumento o los componentes que se tienen en cuenta, los cuales son la comprensión, la expresión y la interacción. El vestibular lo vamos a ver aparte, así como dedicamos en una capacitación anterior un tiempo aparte para hablar del desarrollo vestibular, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos indicadores de riesgo según el protocolo? De los 0 a los 3 meses, a nivel comprensivo, que ante sonidos fuertes el niño no muestre ninguna respuesta, no realice ningún movimiento corporal, no esté alerta visualmente o no desarrolle algún gesto. A nivel expresivo, ¿qué indicador de riesgo hay a esa edad? El bebé no llora para expresar sus necesidades. Recordemos que a esa edad los niños se comunican a través del llanto. Cuando tienen hambre, lloran. Cuando tienen calor, lloran. Cuando necesitan cambio de pañal, lloran. ¿Sí? Un indicador de riesgo es que no exista ese llanto para manifestar sus necesidades. Y a nivel de interacción, que no haga contacto visual espontánea con el interlocutor. No significa que a la edad de 0 a 3 meses el niño ya va a sostenerme el contacto visual. No. Pero sí debe haber ese contacto. En ausencia de eso es un signo de o un indicador de riesgo. De los 4 a los 6 meses, ¿qué pasa? A nivel comprensivo, entonces, indicador de riesgo, que ante un estímulo auditivo no busque la fuente sonora. Entonces, acuérdense que ya vimos el desarrollo auditivo teniendo en cuenta la edad cronológica. Recuerdan que allí mencionábamos el desarrollo de la ubicación de la fuente del sonido. Bueno, ¿por qué lo quería mencionar en ese video? Porque es el fundamento también para aprender a aplicar este instrumento, ¿sí? A nivel de expresión, ¿qué pasa a los 4 a los 6 meses? Bueno, el bebé no emite sonidos repetitivos, mamá, papá, te, que es lo que empieza a aparecer en esa edad. A nivel de interacción, el bebé no hace sonidos, no sonríe para mantener contacto con el interlocutor. De los 7 a los 9 meses debemos estar alerta si a nivel comprensivo el niño ante la presencia de música o una voz familiar no presenta ninguna clase de reacción, ya sea un movimiento, un gesto, una sonrisa, el contacto visual. A nivel expresivo, el bebé no trata de realizar un movimiento con ritmo ante la presencia de música. Entonces aparece eso, el baile en los niños. Por eso a esa edad les encantan los juguetes que sean muy llamativos a nivel visual y auditivo. Y a nivel de interacción, el bebé no llama la atención de su interlocutor mediante balbuceos o llanto. Más adelante, entonces, encontramos que de los 10 a los 12 meses, ya llegando al año, a nivel comprensivo, ante una orden simple como toma, dame, muéstrame los ojos, el niño no va a responder. No hay seguimiento de instrucciones sencillas. A nivel expresivo, entonces, el bebé no imita palabras, no come alimentos diferentes a los líquidos. Entonces, empezamos a ver otro componente importante que es el habla y el lenguaje. Y a nivel de interacción, no solicita objetos mediante el señalamiento ni
el sonido. De los 13 a los 15 meses, ya el niño, ante las conversaciones de otras personas o cuando alguien no le habla, no muestra interés, no presta atención, ¿sí? Indicador comprensivo. Indicador de riesgo expresivo. No expresa las necesidades a través de vocalizaciones o de gestos. Recuerden, a esa edad ya entonces el niño empieza a pedir que lo lleven al baño, empieza ya a solicitar de acuerdo a su necesidad comida, bebidas, juguetes. Y a nivel de interacción, el niño no alcanza objetos para compartirlos con su interlocutor. No te trae el carro, no te trae la pelota para jugar. De los 16 a los 18 meses, cuando alguien le solicita al niño la ejecución de una orden sencilla, el niño no la realiza. Nuevamente aparecen seguimiento de órdenes o instrucciones sencillas. Toma, dame. A nivel de expresión, el niño no produce onomatopeyas o sonidos del ambiente. Entonces aquí ya es normal que los niños produzcan los sonidos de los animales, sepan cómo hace la vaca, sepan cómo hace el perro, ¿sí? Sepan cómo hace el carro. Hay indicador de riesgo, no lo hace a los 18 meses. Y a nivel de interacción, el niño no se dirige a su interlocutor para solicitar algo con gestos o palabras. Llegando a los 24 meses, a nivel de comprensión, cuando alguien le da la mano, cuando alguien le da una orden simple como vamos a la cocina a traer la cuchara, el niño no entiende lo que debe hacer. ¿Sí? A nivel de expresión, el niño no usa palabras como yo, mío, no y por lo menos 50 palabras que son las más frecuentes y no quiere morder alimentos duros. Y a nivel de interacción, el niño no busca lograr que el interlocutor atienda lo que tiene por decir. Entre los 2 y los 3 años, un indicador de riesgo a nivel comprensivo es que cuando se le pregunte a quién pertenece algún objeto, no sea capaz de hacer o responder con posesivos como mío, tuyo, ¿sí? O suyo. ¿De quién es este carro? ¿Estas son tus llaves? ¿Ese bolso es de la mamá? ¿O de quién es ese bolso? ¿Sí? A nivel expresivo, no nombra los objetos que ve y usa cotidianamente. Y a nivel de interacción, el niño no se interesa por comunicarse, no hay una intención comunicativa, interactuar o conversar con otros de su edad en situaciones propias de su edad, hablar con sus pares. De los 3 a los 4 años, a nivel comprensivo, cuando se narra una historia, el niño no es capaz de resolver preguntas que utilizan palabras claves como qué, dónde, quién, cuándo, entre otras, etc. Y a nivel de expresión no realiza preguntas. Y a esta edad las preguntas son súper importantes porque aparece el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? Indicador de alarma de esta edad. No pregunta. No hay esa curiosidad por indagar. Y a nivel de interacción, el niño no se interesa por transmitir sus sentimientos y sus pensamientos a otros, no se quiere comunicar. Seguimos hablando de la intención comunicativa, que es tan importante. Entre los 4 y los 5 años, a nivel comprensivo, no ha aprendido ninguna ronda, ninguna canción, ningún cuento. A esta edad ya los niños deben saber canciones, mínimo. A nivel expresivo, no expresa frases organizadas, incluso puede que no esté expresando frases. Sí, indicador de riesgo aquí también, que el niño solo se comunique con palabras. Y a nivel de interacción, no hace uso de reglas sociales en los espacios donde se desenvuelve. Entonces, no hay espera de turnos conversacionales, no sigue un tópico conversacional, ¿sí? De los 5 a los 6 años, cuando habla, no se autocorrige a nivel de comprensión, mínimo. Cuando alguien le da una orden compleja con varias acciones dadas en un orden específico, el niño no responde. Sube a la habitación, abre el cajón, trae las llaves. ¿Cuántas instrucciones le di ahí al niño? 3 instrucciones. El niño no hace esto. A nivel de expresión, el niño no dice palabras correctamente y no logra expresar con claridad narraciones orales. Entonces aquí también debemos ver la inteligibilidad del habla. ¿Qué tan inteligible es su habla? Y a nivel de interacción, el niño no mantiene el tema en una conversación. Y esto hace parte de un componente del lenguaje que se llama el componente pragmático.
seguimiento de tópicos conversacionales. Yo me mantengo en un tema. Yo respeto turnos de conversación. Y de los 9 a los 12 años, a nivel comprensivo, el niño no identifica errores y absurdos en el lenguaje. Entonces yo le puedo decir, ¿los perros manejan un carro? ¿Los perros pueden manejar un carro? Y él me debe decir, no, eso no se puede por esto, esto y lo otro. Eso es identificar un absurdo verbal. A nivel de expresión, el niño no hace explicaciones de causa-efecto sobre situaciones. Entonces, el mismo ejemplo de los perros que manejan autos. Porque un perro no puede manejar un auto. Porque sus patas no le permiten agarrar el volante. Porque el perro no sabe cómo se maneja un carro. Porque es un absurdo. ¿Sí? El niño no logra hacer eso. Y a nivel de interacción, encontramos que el niño no se interesa por dar su opinión frente a situaciones con el fin de convencer. Los indicadores de riesgo vestibular, como los colocamos aquí aparte, igual también están aparte en el protocolo, solo pueden ser identificados plenamente después de los 3 años. Hay que tener en cuenta eso. Cuando ya hay un desarrollo motor, propioceptivo, visual y auditivo que se integran para la realización de tareas posturales y equilibrio. Recuerden que en el video del tema B, desarrollo auditivo, comunicativo, vestibular, veíamos la importancia de esos sistemas, el visual, el auditivo, el propioceptivo. ¿Listo? Pero entonces hablemos acerca de los indicadores de riesgo vestibular. Y entonces es que entre los 3 y los 5 años, le genera temor o inseguridad movimientos de rotación, verticalidad de su cuerpo, que lo lleva a no ejecutarlos. No logra mantener un equilibrio dinámico generando frecuentes caídas y la marcha. Tampoco logra mantenerse en posición sedente al no ingresar la información propioceptiva adecuadamente. De los 5 años a los 11 años, 11 años y 11 meses, no disfruta o no es capaz de mantener el equilibrio dinámico rotativo, generando la sensación de vértigo. Tampoco presenta el reflejo de protección frente a caídas posibles. Si me caigo, pongo mis brazos, pongo mis manos para protegerme de la caída. Refiere vértigo ante situaciones de altura. Listo, esos eran los indicadores de riesgo para tener en cuenta, tanto a nivel de comprensión, expresión, interacción y vestibular, que son los 4 elementos que evalúa el VALE. Hablemos acerca de cómo fue el diseño del instrumento. Y miren, también se complementa mucho con el tema de normatividad cuando hablábamos del Plan Decenal de Salud Pública, porque como parte del convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud en el 2015, la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles planteó la necesidad del diseño y la validación de un instrumento de tecnología blanda para la evaluación del desarrollo comunicativo que sea relacionado con el habla, el lenguaje y la audición de los colombianos de los 0 hasta los 12 años. Con este fin, o teniendo en cuenta esto, se convocó un equipo de profesionales expertos en desarrollo auditivo, comunicativo y de lenguaje, y también expertos en psicometría, para diseñar el instrumento, el VALE, ¿sí? Siguiendo la metodología propia del instrumento, se plantearon 10 fases que fueron las que les mostré al inicio que íbamos a abordar. Entonces, continuemos y hablemos acerca de la identificación de la finalidad del instrumento. Y allí claro está que el objetivo es apoyar la detección temprana de las posibles alteraciones de la audición y la comunicación de niños entre los 0 y los 12 años, tomando como referente los hitos que marcan el desarrollo de la comunicación y de la audición. ¿Dirigido a quién? A niños y niñas entre 0 y 12 años. ¿Y qué vamos a evaluar? Los riesgos auditivos y comunicativos de estos niños. ¿Cómo se hizo esa revisión documental de la forma de la evaluación? ¿Sí? O sea, del constructo a medir. Entonces, allí en la presentación les puse unos protocolos o unas baterías que se tuvieron en cuenta. Ya les voy a explicar para qué. Pero lo importante aquí en la forma, en la revisión documental que se hizo cuando se construyó el protocolo, es que se logró identificar en la literatura científica los diferentes instrumentos que a nivel nacional e internacional evaluaran ese proceso de desarrollo auditivo, de habla, de lenguaje y comunicación, así como la detección precoz de las alteraciones asociadas en niños hasta los 12 años.
De un total de 67 instrumentos revisados, se logró identificar a nivel técnico, metodológico, primero, la evaluación específica del lenguaje, ¿sí? Que esa se realiza de forma separada de la cognición. Segundo, la implementación de la recolección de toda la información que deben tener a los padres como informantes, porque recuerden que para aplicar el VALE debemos contar con la presencia del padre o del acudiente del menor. Entre otras razones, porque los niños no suelen ser espontáneos ante evaluadores que no conocen, ¿cierto? Entonces el padre nos puede brindar una información más precisa de cómo desarrolla estabilidad el niño en casa. Tercero, que teniendo en cuenta estos protocolos que están allí en pantalla, se tuvieron presente estos instrumentos para evaluar en extenso los aspectos de la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Dado el nivel de validez y la confiabilidad. Entonces, esos protocolos se tuvieron en cuenta, fueron los que se hicieron la revisión para poder construir el VAL. Y dado que la mayoría de esos instrumentos comprenden baterías de pruebas para realizar medición en extenso de diversos aspectos del lenguaje, incluso también de la cognición en algunos casos, no existe un instrumento con las características específicas que se requieran de la prueba a desarrollar, que era medir los riesgos. Sí, era una aplicación no experta y detección de riesgo, solo de riesgo. Y que esas revisiones sistemáticas hacían referencia a las pruebas en su conjunto, no a los ítems en particular. Entonces, de forma general, los instrumentos de evaluación blanda del lenguaje, el habla y la comunicación no demuestran buenos niveles de sensibilidad o especificidad y no se encuentran adaptados al español colombiano. Por eso se creó el VALE. ¿Cómo fue la construcción de la tabla de especificaciones? Bueno, el marco conceptual que sustentó la construcción del instrumento de valoración incorpora posturas desde la psicolingüística y desde la pragmática comunicativa, ¿sí? Tomando como referentes los fundamentos conceptuales, se identificaron las dimensiones que permiten operacionalizar el constructo a evaluar. La primera, que es la comprensión, entendida como la recepción de los estímulos auditivos y su representación mental. La segunda, que es la expresión o la planificación y exteriorización de esos pensamientos. Y la última, la interacción comunicativa, entendida como esa oportunidad social que se le facilita al niño o a la niña en micro y macro contextos comunicativos, y la propiocepción entendida como esa coordinación de información visual, propioceptiva y del vestíbulo, que permite al ser humano reconocer la posición del cuerpo, planear y sobre todo predecir movimientos en el espacio. Coordinar esos movimientos de ambos lados del cuerpo para mantener la postura y equilibrarse respecto a la gravedad. Y cada una de esas dimensiones fue ponderada con igual peso en la estructura del instrumento, ya que el instrumento propuesto, o sea, el VALE, abarca la valoración de los niños entre los 0 y 12 años y se contempla también el hecho de que los primeros años de vida de un niño se evidencia un crecimiento vertiginoso en las habilidades, que evalúa el VALE, comprensión, expresión e interacción. Y hacia los 5 años se espera que hayan obtenido la mayor cantidad de habilidades y que ya comience un proceso de perfeccionamiento que se obtiene con cambios más lentos en el proceso y que se garantizan una vez se obtengan las bases cognitivas y lingüísticas adecuadas. Y por eso, de acuerdo con esta perspectiva, es que se establecieron los 12 rangos de edad, siendo más específicos para los menores de 12 años y cada vez más amplios para hasta los 12. La valoración vestibular se inicia, como ya lo mencioné antes, hacia los 3 años, dadas las condiciones de desarrollo. Miren, entonces vamos a ver, elaboración de los ítems o reactivos del instrumento, y allí puse un ejemplo del protocolo. Y es que una vez fue realizado o una vez fue elaborado los indicadores, se construyeron esos reactivos que permitieran o que permitan o que permitirán valorar los indicadores de cada una de las 4 categorías. Se construyeron esos reactivos de tipo pregunta. Tipo A, para ser formulada al padre o el cuidador, y reactivos tipo B, que son de observación directa para cada uno de los indicadores por edad, ¿sí? La construcción también de los ítems surgió de la identificación de los hitos del desarrollo auditivo y comunicativo descritos desde la psicolingüística y la sociolingüística, que explican el desarrollo tanto del lenguaje, el habla y la audición.
En total son 64 ítems. Y por eso es que yo, antes de abordar el tema de ese protocolo, intentamos dar la fundamentación teórica de cómo es el desarrollo comprensivo, comunicativo, auditivo y vestibular. Y al final del video del tema B, les mencionaba la importancia de la sociolingüística y la psicolingüística en el desarrollo comunicativo. Entonces, miren cómo se conecta toda esa información. Y esta tablita nos muestra cómo fue el cálculo de la evidencia de validez del instrumento. Entonces, con el fin de comprobar empíricamente la validez y la confiabilidad del instrumento, se realizó un pilotaje en una muestra representativa a nivel nacional. Eso se hizo en varias ciudades a nivel nacional y se hallaron indicadores de sensibilidad y especificidad del instrumento. Entonces, miren, la que les estoy mostrando es solo la de Bogotá. Pero, como les dije, esto se aplicó también en San Andrés, Barranquilla, Cali, Ibagué y Quibdó. Entonces, se hizo el diseño también de la muestra, la selección de la muestra pues se realizó bajo un procedimiento probabilístico a partir de un muestreo aleatorio estratificado por afijación de proporcional, ¿sí? Por fijación proporcional de 2 sigmas, es decir, con un nivel de confianza del 95.5% y con un margen de error del 2.8%. Para obtener esa muestra se contó con la participación de 7 ciudades de Colombia, dentro de las cuales se tuvo en cuenta el total de la población según cada rango de edad y sexo y aspectos relevantes para el presente protocolo o para el estudio que se estaba haciendo. En total, ¿cuántos participaron? 1.259 sujetos. 642 fueron niños y 617 niñas entre los 0 y los 12 años. Ya les mencioné las ciudades: Bogotá, San Andrés, Barranquilla, Cali, Ibagué y Quibdó. Entonces pasemos a la siguiente. Miren, y esta es la evidencia de sensibilidad y especificidad del instrumento. ¿Qué significa esos datos que vemos allí? Que una prueba es sensible o específica con índices superiores a 0.6 y que a mayor cercanía a 1 puede considerarse como más sensible o más específica. Entonces, lo que vemos en la tabla son los índices calculados por un grupo etario, teniendo en cuenta la finalidad del instrumento de valoración. Entonces, ¿qué se aprecia? Que la prueba arroja índices altos de especificidad en cada uno de los rangos de edad seleccionados. Allí está por rangos de edad, ya que sus puntuaciones se acercan a 1, ¿cierto? Lo que significa que la prueba presenta una alta probabilidad de identificar a los niños y niñas que no presentan riesgo auditivo comunicativo. En cuanto a las puntuaciones de sensibilidad, estas presentan índices altos en cada grupo de edad, a excepción de los 9 años, donde se presentó un índice bajo. ¿Y qué indica esto? Bueno, que la prueba puede presentar dificultad para identificar a niños entre 9 y 12 años con riesgo auditivo comunicativo, por lo que se sugiere en esta edad ampliar la muestra para identificar con mayor precisión el índice de sensibilidad. En términos generales, ¿qué podemos concluir? Que la prueba da negativo cuando los niños no presentan indicadores de posibles alteraciones en la audición, la comunicación, y que da positivo cuando los niños sí los presentan, concluyendo que la prueba se puede utilizar para apoyar la detección temprana de alteraciones en la audición y comunicación. O sea, sí se puede utilizar para este objetivo. ¿Qué más nos dice esto? Bueno, que el instrumento contiene información clara y precisa que puede ser aplicado por cualquier profesional del área de la salud, dado que no requiere una preparación adicional a la que refiere el mismo instrumento, que las mediciones son válidas y, aparte de ser válidas, también son confiables cuando se obtienen a partir del reporte del padre o de la madre o del cuidador y se corroboran con la observación directa. A nivel de los riesgos generales, se identifica también que casi la totalidad de los evaluados no presentan riesgo a nivel general, ¿sí? Confirmando que la información recogida es confiable y la aplicación se debe comportar de forma similar. En cuanto a las condiciones estructurales,
se debe encontrar que la totalidad de la población evaluada manifiesta presencia e integridad de dichas estructuras, ¿sí? Que también es un indicador para realizar la evaluación, las estructuras anatómicas. Y en cuanto a los aspectos de valoración en las categorías de comprensión, expresión e interacción, las puntuaciones son positivas, indicando que en la mayoría no superan el punto de corte para identificar problemas o no indica riesgo aparente, y que además para el componente vestibular, para la población que se aplique, se reporta normalidad en las funciones evaluadas. Entonces, miren, aquí ya aparece como tal, vamos a hablar de lo que es la descripción del instrumento. Y estamos viendo la pantalla, el registro como tal de los datos del niño, ¿sí? Se llenan nombres, fecha de nacimiento, los datos del acudiente y los datos del evaluador. Entonces, algunas de las instrucciones. La primera es que si el niño es menor a 2 años, preguntar al acudiente los 3 factores de riesgo que se ubican en el apartado de riesgos generales. Si en cualquiera de esas preguntas la respuesta es sí, hay que continuar la valoración y realizar la remisión a fonoaudiología y a la especialista en audiología. ¿Sí? Una sola respuesta en sí, de una vez. Si el niño es mayor de 2 años, inicie con las preguntas del apartado condiciones estructurales. Vamos a observar entonces directamente las estructuras que se denominan en el apartado condiciones estructurales. Marcamos con una X sí o no, dependiendo las características que se observen. Si en alguna de las estructuras la respuesta es no, continuamos con la valoración y se realiza la remisión a fonoaudiología y al especialista en audiología. Para continuar con los ítems de valoración, seleccionamos el rango de edad del niño o la niña, que está en la columna rango de edad, y realizamos la valoración, teniendo en cuenta lo que se evalúa en cada edad. Si el niño tiene la edad corregida, hay que iniciar desde este rango la aplicación. Formulamos las preguntas al acudiente en los ítems de valoración, de comprensión, expresión, interacción, que corresponden a la edad seleccionada. Luego, realizamos la comprobación por medio de la actividad propuesta en la observación directa. Marcamos con una X si lo hace o si no lo hace. En caso de marcar sí en las preguntas del rango de edad seleccionado, la valoración se dará por terminada. Si marcamos no en al menos una de las preguntas del rango de edad del niño, debemos hacer la pregunta de la misma categoría en la edad inmediatamente anterior, repitiendo esta acción hasta que la respuesta sea sí, o sea, vamos bajando de edad. Si el niño tiene 3 años o más, aplicamos además los ítems correspondientes a la categoría vestibular que se encuentran al final de la tabla. Entonces, observen, aquí está la parte de riesgos generales y condiciones estructurales. Estas dos listas de chequeo se constituyen el punto de partida de las condiciones básicas para detectar el riesgo. ¿Por qué? Porque los riesgos generales nos indagan por las condiciones perinatales y postnatales, y las condiciones estructurales por la presencia y la integridad de las estructuras anatómicas que influyen en el desarrollo auditivo y comunicativo. Por eso ahí evaluamos orejas, labios, lengua, nariz, paladar y ojos. Encontramos los ítems de valoración por rango de edad y dimensión comunicativa y las recomendaciones generales. Entonces, en el primero hay que tener en cuenta que inicialmente se presentan los ítems por rango de edad en cada una de las 3 dimensiones comunicativas. ¿Cuáles son las dimensiones comunicativas? ¿Cuáles? Ya las hemos visto muchas veces. Comprensión, expresión, interacción y en cada una de las 2 formas, ya sea los reactivos tipo A o tipo B. Es decir, que para cada uno de los 12 rangos etarios se presentan 3 ítems de reporte de padres y de observación directa, y luego en un segundo bloque de ítems se incluyen los de la dimensión vestibular. Y tenemos las recomendaciones generales, que incluyen que este instrumento está diseñado para valorar factores de riesgo auditivo y comunicativo en los niños de 0 a 12 años de edad cronológica, en el contexto de los servicios de salud intra y extramural, como las jornadas de salud, es decir, en las consultas de valoración integral por medicina general, pediatría, control por crecimiento y desarrollo, o valoraciones periódicas concertadas, ¿sí?, en instituciones de educación o atención infantil en Colombia. Entonces, sobre todo que este instrumento responde a una estrategia de valoración cualitativa, la cual se realiza principalmente a través de preguntas dirigidas a los padres y que se complementa con la observación directa. Entonces, este instrumento lo que incluye es referentes de indagación basados en entrevistas a cuidadores, a los padres o a los docentes, e incluye elementos de observación directa sobre los niños en caso de requerirse. Entonces,
¿Qué es lo que nos recomienda? Que la persona que realice la caracterización esté atenta a los comentarios adicionales que puedan hacer el padre o la acudiente de los comportamientos del niño para complementar. Igual, o lógicamente, se recomienda que para cada observación esté el formato listo, que sean diligenciados de forma legible. Y muy importante, que cuando apliquemos este instrumento estemos en un ambiente tranquilo, con todos los materiales necesarios disponibles y que esté la presencia del padre, el acudiente, que es el que le da ese soporte emocional al niño para poder desenvolverse con naturalidad. Y que no apliquemos el protocolo o de forma rápida, sino que nos tomemos el tiempo para interactuar con ese niño y tener los materiales necesarios, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Bueno, ¿cómo se da la aplicación del instrumento? Entonces, observemos que al inicio se inicia la explicación al padre de familia o al cuidador, se explica el objetivo de la aplicación del instrumento y la forma de aplicación. Se debe utilizar en la historia clínica un formato de registro para cada niño o niña, valorado en el que se registran los datos de identificación del usuario, del padre y del evaluador también. Tenemos en cuenta la edad, ya lo mencioné anteriormente, si es corregida. Posteriormente a esta parte inicial se procede entonces a la formulación de las preguntas de la columna 2 de la tabla de ítems, ¿sí? Forma A, que es el reporte de los padres. De acuerdo al rango de edad en el que se encuentra el niño. Entonces se registra la respuesta positiva o negativa, marcando con una X en la columna 4 de la misma tabla. Y luego encontramos las preguntas de forma B, teniendo en cuenta la utilización de los materiales que permiten verificar la presencia de conductas a observar. Entonces, el reproductor de sonido que pueda ponerse en altavoz, música, los objetos llamativos para los bebés, juguetes llamativos para niños mayores de 1 año, galletas. Bueno, y aquí nos recomiendan que el evaluador prepare previamente la formulación de los ítems de la forma B dependiendo del contexto cultural y social del niño a valorar. ¿Y cómo hacemos esa interpretación y esa remisión? Bueno, primero, interpretación de los datos. Si el puntaje total de la valoración es mayor a 1, es decir, 2, 3 o 4, se considera que hay ausencia de normalidad e indicador de riesgo auditivo comunicativo con respecto a su edad y nivel de desarrollo. Por lo tanto, debe ser evaluado por un profesional experto en el área y amerita remisión a audiología o fonoaudiología, ¿sí? O a otorrinolaringólogo, en caso de alguna patología otológica. Y la remisión, entonces se debe considerar realizar la remisión del niño a un profesional relacionado con los procesos de enfermedad del oído, del habla, del lenguaje y de la audición en caso de obtener un puntaje mayor a 1. Se recomienda también acudir directamente a un profesional en fonoaudiología o especialista en audiología para una evaluación audiológica básica y del estado comunicativo. Y con ese terminamos nuestro tema del VALE, el instrumento creado por el Ministerio de Salud de Valoración Auditiva y de Lenguaje para niños entre 0 y los 12 años, que además fortalece el tema de identificación de riesgos a temprana edad. Es muy importante que empecemos a aplicarlo en las consultas con los niños, que empecemos a identificar y a darle mayor fortaleza a estos procesos, porque recuerden, desarrollo auditivo y comunicativo es esencial, es elemental, es la base, es el fundamento para la interacción y para el desarrollo comunicativo de las personas. Espero que hayamos aprendido muchísimo con este tema y que empecemos a aplicar en nuestras consultas de manera más consciente este protocolo. Nos vemos en una próxima capacitación.